Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Hermosos momentos que podemos pasar juntos leyendo la palabra de Dios. Y hoy comenzamos con un nuevo tema que es Caminando con Jesús. Y vamos a ver en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2 del 1 al 20. Y el tema de hoy es Caminando con Jesús del cielo a Belén. Y vamos a empezar leyendo desde el versículo 6 hasta el 15, que nos dice: estando en Belén, José y María, se cumplió el tiempo de dar a luz. Y nació el niño y lo envolvieron en pesebres y lo acostaron, y lo envolvieron en pañales, y lo acostaron en un pesebre. Y había pastores que vigilaban el rebaño de noche. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó, y tuvieron miedo. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una nueva y gran noticia, que será de alegría para todos. Hoy nació en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12 dice: y esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente aparecieron con el ángel una multitud de ángeles que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Cuando los ángeles se fueron, los pastores dijeron: vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha mostrado. Y empezamos leyendo en el versículo 6 que estando en Belén, José y María, se cumplió el tiempo. Y la otra vez leíamos Gálatas 4:4 cuando nos dice: cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo al mundo. En Hebreos capítulo 1, versículo 6 nos dice: cuando Dios introdujo al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el primer versículo nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el 2, versículo 2 nos dice: este era con Dios en el principio. Y el versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Qué clara que es la palabra de Dios hablándonos de Jesucristo, aquel que tenía todos los privilegios y toda la gloria en el cielo, dejó todo para venir a buscarnos, a vos y a mí. Porque él mismo dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dejó el cielo y toda su gloria para venir y ser humillado entre los hombres, de tal modo para lograr nuestra redención. Y el que vivía en el Padre, el que vivía con el Padre y era el centro de la adoración, dejó el cielo para venir a este mundo por amor a cada uno de nosotros. Qué importante que pensemos esto que nos dice con claridad la palabra de Dios. Y también en Juan, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, nos dice que de tal manera amó Dios a este mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mire, Dios
desea nuestra salvación. Él desea encontrarnos a cada uno de nosotros. Por eso, por amor, Él envió a su Hijo. Y de tal manera nos ama Dios que dio lo más preciado. Y qué importante que nosotros pensemos en esto. Y los pastores en el versículo 15 dice, después de escuchar semejante noticia, dice que fueron a Belén. Y en el 16 dice, vinieron deprisa y lo hallaron. Que no tardemos en ir al Señor, porque nos dice Isaías 55:6, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto está cercano. Porque un día el Señor, este tiempo de gracia, este tiempo de amor y de paciencia de Dios se terminará. Cuando la maldad del hombre suba de tal manera que ya Dios no permita seguir adelante las cosas, vendrá a buscar a los suyos. Por eso nos dice, mientras pueda ser hallado, en este tiempo de gracia, que si estás lejos del Señor, o si no le conoces, puedas recibirle. Él bajó del cielo para buscarte a ti y a mí, y darte esta salvación tan preciosa y este destino de llevarnos a la eternidad con Él. Y mañana seguimos con este tema, y que podamos hacer como los apóstoles, que vieron el cielo abierto y de acuerdo a lo que escucharon, fueron a buscar al Señor, y que nosotros también podamos tener esta actitud de ir deprisa a encontrarnos con el Señor. Mañana seguimos.